salud, recreación, vivienda, el arte, la religión incluso es una necesidad social. Hay grupos importantes de personas que se dedican a esas actividades, a satisfacer esas necesidades, y los llamamos que pertenecen a la sociedad civil, pero de alguna manera todos, incluso los de la sociedad económica y de la sociedad política, participan también de esas necesidades. Entonces, cuando hablamos de la educación rural también tiene que formar actores sociales, es decir, personas que se muevan con solvencia en esas tres dimensiones, personas que tengan opciones políticas, que participen en la vida política de su comunidad, de su país. Tiene que producir personas que se muevan en el mundo económico, que tengan acceso a los bienes de consumo, que participen en la generación de riqueza, y tiene que producir también actores que se muevan en el ámbito de lo social. Actor social es entonces una persona que se mueve en estos tres ámbitos de la vida social. Y repito, la educación debe propender por la formación de ciudadanos y actores sociales. Ya lo mencionaron anteriormente, pero muy rápidamente quiero mencionar algunos cambios que están sobreviniendo al sector educativo y que de alguna manera tienen una importancia fundamental para la educación rural. El primero es que estamos entendiendo la educación como aprendizaje. Esta fue una afirmación que surgió con bastante fuerza en los últimos 20 años del siglo pasado. Se hablaba entonces, y recuerdan ustedes sin lugar a dudas, luego lo voy a mencionar con más detalle, un texto que fue muy famoso, que todos los educadores consultamos y compartimos, que fue fruto de una investigación contratada por la UNESCO y dirigida por Jacques Delors, el educador francés. La educación encierra un futuro, y un tesoro, gracias. Y en ese texto se habló y se centró fundamentalmente el tema de la educación alrededor del aprendizaje. De eso no hace 15 años, y ya el paradigma educativo está cambiando. Un llamado de atención a la necesidad que tenemos los educadores de estar permanentemente innovando, cambiando, flexibilizando nuestras teorías y nuestras ideas. Ese concepto de aprendizaje está volviendo nuevamente al tema de la formación. Y yo quiero destacar aquí muy claramente, porque se señaló en la presentación anterior, que cuando hablamos de educación necesariamente hablamos de formación. No puede haber un verdadero proceso educativo que no sea un proceso formativo. Así lo entendimos por muchos años. A veces se introducían otras nuevas propuestas, pero luego volvíamos siempre al concepto de formación. Hoy en día, ese concepto de formación está haciendo mucho énfasis en la formación laboral. Afortunadamente, y es el discurso del SENA, el SENA está hablando de formación laboral, y no solamente de capacitación laboral, que fue para lo que el SENA fue creado. El SENA ha entendido que más que capacitación laboral, su tarea va dirigida a la formación. Pero, llamo la atención, la formación no es solo formación laboral. Si la formación es educación, tiene que ser formación, como se mencionaba antes, para el ser, tiene que ser formación cognitiva, tiene que ser formación de la afectividad, tiene que ser formación para el disfrute y el goce, etcétera. Hablamos entonces de procesos de formación integral. En los últimos años ya estamos hablando más de procesos de autoformación. Y aquí hay un llamado de atención para los educadores, incluso para los padres de familia. Se nos dijo por mucho tiempo que nosotros formábamos nuestros estudiantes, de la misma manera que a los padres de familia se nos decía que formábamos a nuestros hijos. Hoy en día eso está siendo revisado. Nosotros como educadores lo único que podemos hacer es acompañar
a nuestros estudiantes en sus procesos de autoformación. Nadie forma a otro. Cada uno de nosotros se forma a sí mismo y se forma en escenarios muy plurales, disímiles y contradictorios muchas veces, pero los educadores vamos a tener que aceptar este papel que tal vez es menos protagónico, pero que de pronto puede resultar mucho más eficaz. Nosotros acompañamos a nuestros estudiantes en sus procesos de autoformación, es decir, de crecimiento, de desarrollo, de generación del tesoro que tienen en ellos, como dice una frase muy bella de un antropólogo español, Luis Duc, que dice que al maestro le corresponde acompañar al estudiante para que llegue a descubrir el tesoro oculto que hay en él. El estudiante no sabe el tesoro que encierra, porque no conoce todas sus potencialidades y sus capacidades. El maestro lo acompaña en esa búsqueda de ese tesoro que tiene sin saberlo. Este concepto entonces de autoformación es un concepto que hace explotar el concepto de escuela. El concepto de escuela fue por mucho tiempo el concepto central, el escenario casi que único de los procesos de educación formal. Hoy en día nosotros sabemos que no se educa solo en la escuela, que todo el entorno social, con toda su pluralidad de actores, de prácticas sociales, de simbolismos culturales, de imaginarios, cumple por igual una tarea educativa. Y eso hace que surjan entonces nuevos actores locales, educativos. Nosotros no somos los únicos agentes educativos. Hay muchísimos más y por primera vez, lo dicen algunos sociólogos, los jóvenes están recurriendo a sus pares como agentes educativos. Aprenden más los jóvenes de sus compañeros de barra, de sus coetáneos, de los que tienen su misma edad, muchas veces que de los maestros, por no decir de los padres. Tenemos entonces que estar atentos a descubrir esos nuevos agentes educativos, no para mirar en ellos una competencia, no para mirar en ellos alguien que está entorpeciendo nuestro quehacer, sino para interactuar con ellos y de esa manera dar respuestas mucho más eficaces, mucho más significativas a los estudiantes. Y por último, digamos, la moda más reciente, que es la de formación por competencias. En algunos países se está hablando de formación por competencias hace 20, de pronto 25 años. Entre nosotros nos ha llegado un poco tardíamente el mensaje. Pero ciertamente la tarea de la educación hoy es formar por competencias. La educación ya no es más transmisionista de conocimientos acumulables. La educación ya no es solamente procesos de aprendizaje. Si la educación es procesos de autoformación, la educación es necesariamente formación por competencias. ¿Y qué es una competencia? Es simplemente el desarrollo de una capacidad. Capacidades que todos, lo dijo muy claramente el expositor anterior, capacidades que todos tenemos. Todos los seres humanos tienen capacidades suficientes para lograr su desarrollo pleno. Lo que pasa es que no son las mismas capacidades en todos. Pero esas capacidades, el proceso educativo las convierte en competencias que están introduciendo en la educación, también se señaló antes, un elemento fundamental. Nosotros no solamente tenemos conocimientos, no solamente hay un elemento conceptual importante, a través de las competencias cognitivas adquirimos esos conceptos, sino que tenemos que aprender a usar esos conceptos, aplicarlos, hacer algo con ellos. Por eso las competencias van a apuntar fundamentalmente al concepto de idoneidad. Una persona es competente cuando es idónea para un desempeño específico. De esta manera, la educación está abandonando sus marcos puramente teóricos